17 de marzo del 2022. No está claro el destino de cientos de civiles en el teatro de Mariupol bombardeado el día de ayer, como ya todos sabemos. Zelensky de Ucrania llama a los legisladores alemanes. Fue un teatro donde estaban muchas personas, cientos de personas refugiadas, y no se sabe qué pasó con ellas. Básicamente sí sabes lo que pasó, pero no lo quieres admitir. Lamentablemente, sí. Los ataques rusos en Ucrania han resultado en numerosas muertes de civiles durante el último día, dijeron funcionarios ucranianos. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció un discurso mordaz ante los legisladores alemanes de jueves por la mañana, instando a Alemania a hacer más para ayudar a Ucrania. Alemania tiene mucho comercio con el tema de Rusia, entonces por eso se está viendo un poco muy afectada en su ETF, como pudiste verlo. Y además no quiere ser partícipe tan fuerte, aparte de la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, pues no quiere hacer mucho, que se está viendo muy afectada tanto la economía de Rusia como la economía de Alemania, porque tiene ciertos... Y le podemos hacer un video acerca de eso, de cuál es la dependencia de Alemania con Rusia. Podría ser un video muy interesante. Se lleva a cabo un funeral por los soldados ucranianos caídos en Kiev. Biden hablará con Xi de China esta semana. Esta noticia es súper importante. El presidente Joe Biden este viernes hablará con Xi Jinping, el presidente de la República de China. Los dos líderes discutirán la gestión de la competencia entre nuestros dos países, así como la guerra entre Rusia y Ucrania y otros temas de intereses mutuos. Como te puedes dar cuenta, Estados Unidos está desesperado, y prácticamente todo el mundo, de que China no se meta en guerra con el tema apoyando a Rusia, porque eso ya sería prácticamente las puertas a la Tercera Guerra Mundial. Yo sé que muchas personas no han vivido eso, ni nada por el estilo. Yo tampoco viví una pandemia, es la primera pandemia que vivo, espero que la última. Tampoco viví el tema de una guerra así como Rusia y Ucrania, la estamos viviendo. Y por favor, las películas nos han hecho un poco sensacionalistas en ese sentido. Es decir, a mí no me va a tocar. Mira, yo veo en la tele que pasa esto, pero a mí no me va a tocar. Entonces, nos ha tocado una pandemia, hay que aprender de eso. Nos ha tocado una guerra que está afectando el tema de la gasolina y la inflación en todo el mundo, pues nos va a tocar. Tenemos que aprender a vivir con eso y no podemos descartar una tercera guerra. Entonces estamos a tiempo todavía de poder organizar nuestras finanzas, ver cómo poder sustentar a nuestra familia, ver en qué país nos encontramos, cómo afectaría eso. De hecho, si estás en España, estás bastante... Yo tengo amistades y familiares en España en donde efectivamente están asustados. Sí, así que con cuidado en esa parte. España está muy complicada en el tema de la inflación y tienes que aprender a sobrellevar eso, y estamos a tiempo todavía, porque no creo que eso estalle en el corto plazo. Yo creo que con lo de China 2050 ahí puede haber muchísimo problema. La economía de Estados Unidos no va a permitir que China la sobrepase, así tengan que ir en guerra, todos sabemos eso. Entonces, a prepararnos, por favor, ¿sí? Lituania se une a los llamados a una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Ya parezco canal de conspiraciones, por el amor de Dios. Las afirmaciones de Moscú sobre el bombardeo de Mariupol son una desgracia enfermiza, dice un funcionario estadounidense. Es mejor parecer fatalista y estar preparado a parecer todo positivista y decir, mira, me agarró la pandemia sin, por ejemplo, la pandemia me agarró sin haber diversificado mi portafolio de inversiones, sin haber diversificado mis fuentes de ingreso, me botaron de mi trabajo, no sabía de dónde sacar dinero, afortunadamente ya salí adelante. Pues eso te tiene que dejar una enseñanza, nos tiene que dejar una enseñanza a todos de diversificar absolutamente todo y no esperar y decir todo va a estar bien, todo está perfecto, no hay ningún problema. No todo siempre va a ser así. Cada 10 años pasa algo, así que hay que irnos preparando. Eso no es ser fatalista, eso es ser precavido. Una persona que tiene 6 meses de fondo de emergencia, no es por si alguien se enferma y deseando eso y la ley de la atracción, es cabeza para poder... No sabes lo que va a pasar. 6 meses puede ser hasta cualquier cosa. Alguien de tu familia que pueda necesitarlo también sirve, pero con cuidado, ¿sí? Ojo al dato. Cuando presten dinero, es dinero regalado, especialmente a la familia. Si la familia te pide $500, tú agarras y le dices, y tienes disponibilidad de $100, de regalar $100, tú le dices, te voy a prestar $100, gracias, chao, y te olvidas. ¿Por qué? No te lo van a devolver. Por favor, pónganme en comentarios quién prestó, levante la mano, quién prestó dinero alguna vez y nunca se lo devolvieron. Amistades o familiares que nunca más les hablaron. Terminaron peleados. Por favor, para la anécdota déjenme en comentarios eso, ¿sí?
Rusia y Ucrania no están cerca de un acuerdo, dice el Kremlin. Claro que no, es decir, ¿qué podría? Ya hemos visto esa parte. Ucrania y Rusia. Rusia lo que quiere es que no se una a la OTAN para que no tenga defensa y pueda hacer, y Rusia prácticamente sea el padre de Ucrania y le diga estate quieto cuando a Rusia le interese, por el tema de los gasoductos y todo por lo que pasa ahí para poder tener en Europa, ¿no? Ahora, ¿el problema cuál es? Europa ya está diciendo, y Estados Unidos también, que se van a desligar del tema del gas y del petróleo ruso. Entonces, la guerra es justamente para tener el control de eso. Entonces no tiene sentido, ¿verdad?, continuar con esta guerra si dicen, ya no vamos a depender de tu gas, así que en vano es tu guerra. Bueno, yo la continúo, tal vez sea por tema de orgullo, pero ahí estamos. Ahora, tienes que tener el tema del acuerdo, básicamente, en la CNN y en varios medios y foros dijeron, y foros especializados en eso y reales, como la CNBC, por ejemplo, y muchos otros, para comparar, obviamente, por países, por tema de conspiración. Hay gente que no le gusta el tema de Estados Unidos, otro de China, otro. Entonces, para comparar, dijeron que en la reunión, efectivamente, Ucrania dijo, no vamos a entrar en la OTAN, vamos a afirmar eso, nunca vamos a entrar en la OTAN, pero Estados Unidos y la OTAN nos pueden ayudar si es que hay conflictos. Es decir, no estás en la OTAN, pero tienes sus beneficios. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Rusia negocia, de hecho, Rusia no puede negociar con nada más. Entonces, bajo esa premisa, pues Rusia jamás va a aceptar eso. Es estar, pero no estar. Es como que tú le digas a tu mujer o a tu pareja o a tu esposo, bueno, ya no me voy a ver con esa persona, no voy a tu padre, por ejemplo, un mejor ejemplo, tu padre, ya no me voy a ver con mi novio, con mi novia, yo sé que no te gusta, pero no voy a ser su novio, pero nos vamos a seguir viendo. Es que no tiene ni pies ni cabeza la propuesta de Ucrania. Yo entiendo la empatía que tenemos con Ucrania, pero no puedes hacer propuestas tan insensatas. Bueno, Luis, entonces, ¿qué propuesta podrías hacer? Es que no hay propuesta que hacer. No hay ninguna propuesta que hacer. La única manera en la que Ucrania podría aguantar sería con las sanciones que ya les están imponiendo y que el pueblo ruso se levante y diga, nos estás arruinando la economía, basta de guerra. Esa es la única solución y yo creo que por ahí van las sanciones. Porque las sanciones ya han dicho, lo que tú quieres con Ucrania es el tema de los gasoductos, por dónde pasa, el tema del control, etc. Entonces han dicho, ya no vamos a depender del gas y del petróleo. Entonces eso que tú quieres ya no importa. Pero igual sigues con la guerra, ¿te das cuenta? Entonces, todo está muy extraño y hay que seguir de cerca los pasos de China específicamente. Yo creo que China va a actuar ya sea en contra o a favor. Si quiere China 2050, yo creo que es el momento de China de actuar. O bueno, está la expectativa, yo creo, China de cómo van las sanciones, qué le hacen a Ucrania, a Rusia, perdón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? El Kremlin dice que Biden calificó a Putin de criminal de guerra y básicamente la noticia más importante es que ayer básicamente bombardearon un teatro donde estaban gente, un teatro de refugiados. Entonces esa es la más importante. Siguen en conversaciones, Rusia niega haber bombardeado teatro donde se refugiaban civiles. Esa es la noticia más importante del día con respecto a Rusia y Ucrania. El Banco de Inglaterra vuelve a subir las tasas y adopta un tono moderado mientras la guerra de Ucrania se suma a las preocupaciones sobre la inflación. La inflación en el Reino Unido ya está en el punto más alto de 30 años. La guerra ha hecho subir los precios de la energía y ejercerá una mayor presión alcista sobre las proyecciones de inflación del Banco Central. En su última reunión en febrero, el Comité de Política Monetaria impulsó aumentos de tasas de interés consecutivos por primera vez desde 2004. Elevó su previsión inflacionaria a un máximo de 7.25% en abril, en un contexto de fuerte crecimiento y un mercado laboral sólido en el Reino Unido. Básicamente está igual que Estados Unidos. Estados Unidos, Europa están muy complicados con el tema de la inflación. Así que a ahorrar, a invertir. Si tú tienes 7.5% de inflación e inviertes en el SP500 que te da anualmente 8 a 10%, pues le estás ganando a la inflación. ¿Te das cuenta? O es momento para ganarle a la inflación de hacer algún negocio, podría ser, de invertir en la bolsa también. Y hay muchas cosas que puedes hacer dentro de la bolsa, invertir en bienes raíces, en bonos, en ETFs, en acciones de dividendos para ganarle a la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, es momento. Ay, voy a estornudar, por el amor de Dios, un segundo. Estoy resfriado, por si acaso. Estoy resfriado. Rusia afirma haber ordenado un pago de bonos cruciales mientras busca evitar un impago histórico de la deuda.
El pago de los 2 cupones de eurobonos es una prueba clave para Rusia. El Kremlin enfrenta la expectativa de su primer incumplimiento de pago de deuda en moneda extranjera en más de un siglo, después de que Estados Unidos y sus aliados internacionales, claro, es decir, no va a poder pagar la deuda, el tema de Rusia, justamente por eso, porque es en moneda extranjera y el rublo se ha visto muy perjudicado, así que con cuidado, ¿sí? El níquel cae un 8% para alcanzar el límite en el comercio caótico en la bolsa de metales de Londres. Uf, qué carita, Dios mío. El precio alcanzó 41.945. Los precios del níquel se duplicaron con creces en cuestión de horas el 8 de marzo, superando los $100.000 la tonelada métrica, ya que uno de los principales productores del mundo, de China, compró grandes cantidades para reducir sus apuestas cortas en el metal. Ahí está la noticia de por qué subió el níquel. Básicamente estamos así, ¿sí? Las acciones caen levemente después de repuntes consecutivos a medida que los inversores digieren los desarrollos de Ucrania y la Fed. Aquí estamos. Tema de los intereses. Ayer vimos que el mercado subió. Fue de 0.25 como se esperó. El tema de la inflación asustó por un momento a los mercados, pero dijo, el tema de la inflación lo vamos a ir viendo progresivamente y vamos a subir. El tema justamente de las tasas de interés, viendo cómo se desarrolla el tema de la inflación. Si vemos mucha inflación, vamos a subir. Así que eso dijo el Jerome Powell. Y dio un discurso bastante neutral, bastante interesante el día de ayer, que estamos en vivo. Y de hecho lo puedes ver en videos anteriores. Sí, la Reserva Federal, Wall Street, también está digiriendo los últimos movimientos de la Reserva Federal de 0.25. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en noticias el día de hoy? La Reserva Federal aprueba la primera subida de tipos de interés en más de 3 años, prevé 6 más por delante. Este año prevé 6 subidas de interés, aproximadamente que esté en 1.775. Este año aproximadamente. La Fed aprobó una subida de tipos de 0.25 puntos porcentuales, la primera subida desde diciembre del 2018. Los funcionarios indicaron un cambio agresivo por delante con aumentos de las tasas en 2022. ¿Sí? Justamente lo que vimos el día de ayer, aquí estamos. El Banco Central Europeo dice que tiene espacio extra antes de la primera subida de tipos, dice Lagarde. Los inversionistas aumentaron sus apuestas por tasas más altas del Banco Central Europeo después de que la Reserva Federal elevó el costo de los préstamos el miércoles por la noche. Los bancos centrales de todo el mundo se han visto sorprendidos por un aumento de la inflación, que alcanzó 5.9% en la zona del euro de 19 países el mes pasado, después de pasar la mayor parte de la última década por debajo de 2%, está en 5.9%. Entonces eso es bastante preocupante, con cuidado. Berkshire Hathaway cierra con un récord de más de $500.000 por acción, mientras el conglomerado de Buffett vuelve a rugir. Y ahí está. Berkshire Hathaway, apuesta supuestamente de viejitos, que no tiene nada que ver, que no hay ningún problema, que prefiero invertir en Moderna, prefiero invertir en Suma, prefiero invertir en las tecnológicas, y ahí está. Toma tu tecnológica para arriba, my friend. Warren Buffett vigente. Try not to hold me down, feeling like